55 en total, que están los compañeros también. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con el teórico de registros intermaxilares, que corresponde a la unidad temática 6, y me pareció oportuno introducirme al tema con este concepto, de que de los 4 componentes fisiológicos del sistema estomatognático del paciente dentado, a saber, sistema neuromuscular, articulación temporomandibular, periodonto y oclusión natural, solamente persisten en el paciente déntulo el sistema neuromuscular y la articulación temporomandibular, ya que el periodonto es sustituido por las estructuras de soporte protésica y la oclusión natural será sustituida por la oclusión artificial, la cual se va a hacer siguiendo criterios estéticos, funcionales, mecánicos, que después se van a ver en el teórico de oclusión. Es igualmente importante establecer las relaciones perdidas entre el maxilar superior y el maxilar inferior, las relaciones intermaxilares perdidas. Y esas relaciones intermaxilares se van a establecer a partir de los registros intermaxilares que tomemos en el paciente. ¿Cuáles son los objetivos de los registros intermaxilares? Es el primero, según Seissart, determinar una altura morfológica correcta en relación céntrica. ¿Qué es lo que ha pasado? Al perderse los dientes, si el paciente no está rehabilitado con una nueva prótesis, se ha perdido la altura del tercio inferior de cara. Entonces esto hace que la altura morfológica correcta que nosotros apreciamos en un paciente dentado se encuentre perdida. Y es a través de los registros intermaxilares que le vamos a devolver esa altura del tercio inferior de cara a nuestro paciente. Esto se hace estableciendo la mejor estética compatible con la posición anterior. Al mismo tiempo debemos fijar dicha posición mediante placas de registro y transferirlas al articulador. Otro de los objetivos es lograr buenas referencias para enfilar dientes y registrar movimientos y oposiciones excéntricas. Antes de entrar de lleno en los registros intermaxilares que vamos a tomar, vamos a hacer un breve repaso, que ya lo vieron seguramente el año pasado, de la cinemática mandibular en el desdentado mediante 2 diapositivos. Primero que nada, aclarar que el movimiento mandibular se lleva a cabo mediante una compleja serie de movimientos de rotación y traslación tridimensionales interrelacionados. Estos movimientos se llevan a cabo gracias a la acción simultánea de las articulaciones temporomandibulares, que según Åkesson, en general, esta actividad simultánea de ambas no es idéntica, pero sí muy similar. Y se logra a punto de partida de movimientos de rotación y movimientos de traslación, sin dejar de reconocer que la mayoría de los movimientos son de rototraslación, son movimientos combinados. Estos movimientos mandibulares generan un cuerpo tridimensional llamado bicuspoide de Janot, pues fue él quien diagramó estos movimientos en este bicuspoide, en este cuerpo tridimensional. Para facilitar el estudio, Posel lo estudió, lo dividió en lo que era el plano sagital y estableció el esquema de Posel. En el esquema de Posel ustedes pueden ver diferentes campos, el campo de movimiento mandibular, donde por fuera del esquema son movimientos parafuncionales, lo que describe el esquema son los movimientos bordeantes y por dentro están los movimientos funcionales. A su vez tenemos que en el plano horizontal podemos encontrar el natograma de Gysi, que iría de la relación céntrica, que incompleta la vamos a hacer, y ustedes van a ver coincidente con la oclusión máxima, de ahí vamos a ir a las lateralidades, y a la propulsión. Esto describe en el plano horizontal el esquema de Gysi. Y en el plano frontal observaríamos el escudo del gendarme, donde de relación céntrica podemos ir a las lateralidades y de ahí a la apertura. Esto es simplemente un repaso para que ustedes entiendan la necesidad de establecer las relaciones intermaxilares para que en forma fisiológica se puedan seguir realizando estos movimientos. Por lo cual, las relaciones, los registros intermaxilares buscan la ubicación tridimensional de la mandíbula, y lo vamos a hacer en 2 etapas claramente diferenciadas. La primera es la determinación de la dimensión vertical de oclusión, la segunda es el registro de relación céntrica,
y vamos a establecer a su vez la relación del eje de bisagra con el maxilar superior mediante un registro de arco facial, como también el registro de trayectoria condilia y programación en el articulador, que si bien en estos últimos cursos no lo estamos haciendo en forma sistemática, es importante que tengan el conocimiento de ello. Para lograr registros adecuados de dimensión vertical y de relación céntrica, lo primero que necesitamos son placas de registro que cumplan ciertos requisitos. Estas placas de registro, que son esas estructuras que ustedes ven realizadas de acrílico sobre los modelos definitivos realizados en yeso piedra, a punto de partida de una impresión funcional a presión aminorada, que es la impresión definitiva, debe tener como principal requisito una perfecta adaptación a ese modelo definitivo. Sin embargo, entre paréntesis dice, salvo bloqueos. ¿Qué significa esto? Que se los quiero explicar un poquito. Cuando nosotros obtenemos un modelo definitivo, ese modelo es la representación exacta de lo que el paciente tiene en boca, donde generalmente existen zonas retentivas. Cuando nosotros construimos la placa de articulación sobre ese modelo definitivo, la vamos a construir en acrílico. Si el acrílico se introduce en la zona retentiva, cuando queremos separar la placa de articulación del modelo definitivo, se rompe en la zona retentiva, se rompe el modelo. Nosotros no podemos permitirnos que se nos rompa el modelo, porque el modelo lo tenemos que conservar en forma íntegra hasta el final. ¿Qué es lo que sucede si se rompe el modelo? Tenemos que tomar una nueva impresión definitiva. Entonces, para evitar esta situación es que bloqueamos esas zonas retentivas. ¿Cómo se realiza el bloqueo? De la misma manera que se realizó en el modelo primario. Y esto seguramente ya se explicó en la impresión definitiva, pero lo tienen que tener en claro. ¿Hay alguna duda o no? No, fue un sonido de algún estudiante que Bueno. hizo ruido ahí, no sé. Entonces, esto lo tienen que tener en claro. Lo tienen que tener en claro porque nosotros vamos a bloquear esos modelos. El bloqueo de estos modelos va a salvar el modelo en el momento que se retira la placa de articulación del modelo y todas las veces que la vamos a entrar y sacar. Andrea, Este bloqueo, sí. te están preguntando si se realizan bloqueos y alivios. Bueno, esa es la diferencia básica y fundamental entre lo que es el modelo primario y el modelo definitivo. En el modelo definitivo no tenemos necesidad de realizar alivios, sí tenemos necesidad de realizar bloqueos, porque el bloqueo, la función que tiene es proteger a este modelo definitivo. Una placa de articulación bloqueada, cuando la llevemos a boca, no va a quedar ajustada. Y esto es lo básico y fundamental que ustedes le tienen que explicar al paciente antes de llevar la placa a boca, que la placa no va a quedar con la retención de la futura prótesis, porque lo primero que le va a pasar al paciente es entrar en pánico pensando que si se le cae la placa de articulación también se le va a caer la prótesis. Sin embargo, esto no va a suceder con la prótesis porque la prótesis sí se va a meter en la zona retentiva. Una vez que construyamos la prótesis, esta se mete en la zona retentiva, en la mufla, y cuando recuperamos la prótesis de la mufla, no nos importa que se nos rompa el modelo, como sí nos importaría en esta etapa. Déjame complementarte una cosa de los alivios. El alivio lo realizan en el modelo primario, ustedes están separando la cubeta del terreno, y cuando toman la impresión, que por eso son funcionales a presión aminorada, porque registran toda la funcionalidad y también la diferente resiliencia de los tejidos y los espacios, son las presiones que le estamos ejerciendo al terreno, en sí cuánto lo estamos deformando, y eso, el alivio no es necesario en el modelo definitivo porque ya está registrado en la propia forma que adquirió la impresión y que después es mantenida en el modelo de yeso. Entonces no es necesario agregarle nada por encima al modelo definitivo para evitar presiones, porque después en la mufla se pierde toda la cera que nosotros pudiéramos agregar. Exacto. A su vez, otro de los requisitos que tienen que estar estables y en el modelo, lo que significa que no deben pivotear. Deben tener bordes lisos y redondeados.
cosa que en general vemos en la experiencia en los años, que ustedes olvidan eso, y los bordes de esas placas que ustedes construyen están bastante ásperos y pueden lesionar al paciente. Debe ser resistente para que no se deforme permanentemente. Por ese motivo, si bien podríamos hacerlas en placa base, sugerimos hacerlas en acrílico. Deben ser rígidas y fáciles de modificar. Fáciles de modificar se refiere a que si yo necesito recortarla en un sector, agarro un fresón y la puedo recortar. Pero si necesito agregarle en un sector, puedo cargar más acrílico para completar un borde, supónganse corto. A su vez, la placa inferior, que llega hasta fondo de surco, igual que la placa superior, debe tener una extensión total. La placa superior va a tener un mini rodete y la placa inferior va a tener un rodete entero. La idea de hacer un mini rodete es una idea más que nada personal. Considero yo que para el estudiante, me refiero personal porque hay compañeros de la cátedra que están a favor más de hacer un rodete entero en lugar de un mini rodete superior. La idea que tengo yo es que el estudiante manipula mucho mejor un mini rodete que un rodete entero, y luego vamos a ver a qué me refiero con eso. ¿Cómo se define el rodete oclusal, que es esa estructura de cera que ustedes observaron en la placa? Es la estructura de cera rosada que ustedes observaron sobre la placa. Se define como la reproducción estandarizada y aproximada en cera rosada de la futura arcada dentaria. Este rodete también va a tener requisitos. ¿Cuáles son ellos? Primero, debe poder cortarse, tallarse, plastificarse y desgastarse con facilidad. Cosa que lo cumple, porque si es en cera rosada y yo necesito recortarlo, puedo agarrar una espátula de cera y recortarlo sin problema. Si necesito desgastarlo, también lo puedo hacer. Ser pasible de agregarle material, cosa que es muy sencilla, agregarle más cera a esa cera existente. Ser resistente para conservar la forma y sostener elementos de registro. Ustedes van a ver que es factible poder hacerlo. ¿Para qué sirve ese rodete? Sirve para establecer el plano de orientación del plano oclusal, establecer la orientación, del plano oclusal. O sea, nosotros con ese rodete vamos a construir un plano de orientación, que ahora vamos a ver qué es, que después se transforma en el plano de oclusión. Tomar registros de dimensión vertical, relación céntrica y establecer un espacio libre entre las arcadas estimativas. El enfilado y articulado dentario, prueba parcial de fonación y deglución. ¿Por qué prueba parcial? Porque la prueba definitiva se haría con los dientes artificiales enfilados. Y prueba de volúmenes que darán la plenitud facial. Todos estos puntos los vamos a ver cuando hablemos de dimensión vertical y relación céntrica. ¿Cómo construimos estos rodetes? Bueno, primero dijimos que se realizan en cera rosada, pero estos rodetes deben tener unas dimensiones determinadas. Si hacemos la técnica de mini rodete, que es la que sugiero yo, vamos a construir un rodete superior sobre la placa de articulación superior, que en sentido lateral va a ir de distal a distal de canino. Va a tener una inclinación promedio de 75 grados. ¿A qué nos referimos? A que debe tener esta inclinación similar a la que tienen los dientes cuando los miramos de perfil. Si nosotros nos confundimos y lo hacemos vertical, nos vamos a alejar de lograr una estética más fácilmente. Más aún si lo hacemos invertido. Estaríamos creando una fisonomía en el paciente similar a la de lo que los ortodoncistas llaman el Degwis, que es cuando los bordes incisales están demasiado hacia atrás en relación a donde deberían estar, demasiado hacia palatino. Por eso es importante la inclinación promedio de 75 grados. A su vez, debe tener un alto de 10 a 12 milímetros y un ancho de 5 milímetros, porque va a albergar los bordes incisales de los dientes, que en general son, por supuesto, son más angostos de 5 milímetros, pero hacemos, para poder jugar en el momento del enfilado, le damos ese ancho de 5 milímetros. Ahora bien, el alto, que yo digo que es de 10 a 12 milímetros, va a depender, por supuesto, de la reabsorción que tenga el maxilar. Si el maxilar está muy reabsorbido, tal vez necesito darle un alto mayor.
pero cuando construyen el rodete lo hacen con medidas estándares para que después todo lo que ustedes hagan en boca sea más sencillo y requiera menos modificaciones. La cara vestibular de ese rodete, más que la cara vestibular, digamos el ángulo inciso vestibular, debe estar por delante de la parte media de la papila incisiva 8 milímetros. Ustedes tienen la papila incisiva identificada en el modelo definitivo, marcan una línea en la mitad de la papila incisiva y 8 milímetros por delante marcan otra línea en la protección de bordes del modelo. Hasta esa línea es donde debería llegar el borde vestíbulo incisal de mi rodete superior. ¿Qué características tiene el rodete inferior? Dijimos que era un rodete entero. La altura posterior es coincidente con la unión del tercio medio y superior de la papila piriforme. Ustedes pueden ver en el diapositivo cómo se dibujó la papila piriforme, y eso lo tienen que hacer ustedes. Se dividió en tercios, y nosotros hacemos que la altura del rodete transferida, que la altura del rodete coincida con la unión del tercio medio y superior de la papila, la cual se ha transferido a la protección de bordes. A su vez, la altura anterior va a ser de 8 a 10 milímetros, pudiendo llegar inclusive a 13, dependiendo otra vez del grado de reabsorción. El espesor anterior es de 5 a 7 milímetros y posterior de 10, y el centro del rodete debe coincidir con el centro de cresta topográfico. Hasta ahí va quedando claro, no les surge ninguna duda. Dale tiempo que conteste. Continúa nomás. Bien. Dijimos que uno de los propósitos de hacer la placa de articulación con un rodete era determinar el plano de orientación, que va a ser el futuro plano de oclusión cuando en ese plano de orientación coloquemos dientes. ¿Cómo definimos entonces al plano de orientación? Es aquel que nos va a servir de guía para ubicar los bordes incisales de los incisivos y caninos, así como las superficies oclusales de premolares y molares de ambas arcadas en oposición y contacto. O sea, el plano de orientación, futuro plano de oclusión, es aquel donde se van a encontrar los dientes de arriba con los dientes de abajo. Es el plano de donde tienen que llegar los bordes incisales y oclusales de los dientes, tanto superiores como inferiores. Ese es el plano de orientación. ¿Cuál es la importancia de establecer este plano de orientación? La importancia radica en, puede ser de importancia biológica, mecánica, funcional, estética y el confort. ¿A qué nos referimos cuando decimos tiene importancia biológica? Dice, la superficie de oclusión es generadora de fuerzas que pueden atentar contra la integridad de los tejidos de soporte. ¿A qué nos referimos con esto? Si yo tengo un maxilar inferior que está muy reabsorbido y mis bordes incisales, o lo que es el borde incisal de ese plano de orientación, queda muy alejado del reborde, es factible que esas fuerzas no axiales incidan contra la integridad de nuestro reborde. Por tal motivo, el determinar dónde voy a colocar el borde incisal de los dientes, o la cara oclusal de los dientes, me va a facilitar la mantención de ese reborde en el tiempo. Cuando habla de importancia mecánica, es similar, pero se refiere a la prótesis en sí mismo. Cuanto más de la superficie de soporte protésica, más probabilidades hay de que esas fuerzas que surgen de la masticación y de la deglución y todo eso incidan contra la estabilidad de la prótesis. Cuando habla de importancia funcional, se refiere a que la masticación, la fonética y la deglución se pueden ver perturbadas si no se establece adecuadamente el plano de orientación. Y un ejemplo de esto es la lengua. Ustedes saben que durante la masticación la función que tiene es recoger el bolo alimenticio de la superficie oclusal de los dientes. Si esa superficie oclusal está por encima de donde debería estar,
la lengua tiene que elevarse más para agarrar ese bolo alimenticio, y esto hace que la prótesis se desestabilice. Cuando habla de importancia estética, dice los planos de orientación que caen hacia atrás o mal ubicados según referencias estéticas influyen en la armonía de la cara. ¿A qué se refiere? Se refiere a que ese plano de orientación que yo cree, lo voy a crear determinado en parte por la estética. Yo voy a establecer qué es lo que quiero que se me vea de diente, y en función de eso voy a dejar la altura ideal para mi plano de orientación. Si yo dejo el plano de orientación, imagínense superior, muy alto, me va a dar la sensación cuando hable con el paciente que el paciente no tiene diente, porque nunca se van a llegar a ver los bordes incisales de esos dientes. Entonces, la determinación de la altura del plano de orientación también influye en la estética. Lo mismo sucede si dejo los dientes muy bajos en relación a donde deberían estar. Va a dar la sensación de que el paciente se le cayó la prótesis o se le está cayendo la prótesis. Entonces, todo esto radica en el confort también, en definitiva, que tenga el paciente. ¿Cómo hago para determinar la dimensión vertical y el plano de orientación? Siguiendo un orden determinado. En este caso, Andrea, como dijimos, vamos, ¿sí? para que tenés algunas preguntas. El plano de orientación forma una línea plana en vista sagital. ¿Cómo generamos la curva de compensación? ¿En base a lo que necesitemos para lograr el balance? Exacto. Nosotros, ese plano de orientación va a tener una inclinación determinada, ¿tá?, de acuerdo a la curva de compensación que nosotros le demos, pero el plano de orientación está más referido al contacto entre los dientes superiores e inferiores y a la altura que vamos a dejar ese plano de orientación. Y después hay un estudiante que te dice que vas un poco rápido, pero para mí vas bien. Sí, chiquilines, voy a tratar de ir más despacio. Yo sé que voy rápido, y voy rápido porque se supone que como queda grabado lo van a volver a escuchar. Y después Voy a tratar de ir hay más otra que lento. pregunta dos veces que dice que la parte que se le trancó en la parte de la mecánica, pero no sé a qué hace Bueno, referencia. ahora explico la mecánica. Esperen un poquito. ¿Por qué estoy yendo? Disculpen que vaya rápido, lo que pasa es que cuando termine el teórico se van a dar cuenta por qué iba tan rápido. Si no voy a esta velocidad, creo que el teórico nos puede llevar más de 2 horas. Entonces por eso es que me estoy tratando de apurar, porque hay mucho contenido en esto. Pero me queda la tranquilidad de que ustedes lo van a poder ver luego. Pero si tienen dudas, me pueden frenar cuando quieran y volvemos para atrás. Igual voy a tratar de ir más despacito. Con respecto a la mecánica, la duda que tenía la compañera, ¿por qué decimos que tiene importancia mecánica dónde coloquemos el plano? Porque si el plano lo colocamos muy alto de donde debería estar, más arriba de donde debería estar, siempre pensando, para que sea más sencillo, en un plano inferior. Si lo colocamos más alto donde debería estar, cuanto más alejado esté ese borde incisal de la base de la prótesis, mayores fuerzas van a tentar. La distancia, cuanto mayor es la distancia, más inestabilidad se genera en esa prótesis. Cuando el paciente va a morder, es mucho más complicado que lo pueda hacer sin que se levante la prótesis de atrás si el plano de orientación quedó alto, que si está bajo. Sobre todo que si está donde debe estar, no si está bajo. Pero en un maxilar muy reabsorbido, lo que hacemos en general para protegerlo de la inestabilidad y de la reabsorción de ese tejido es dejar ese plano de orientación un poquito más bajo de donde estéticamente creemos que debería estar. ¿Para qué? Para evitar que se reabsorba y para evitar que la prótesis quede inestable. O sea que lo estamos protegiendo desde el punto de vista biológico al tejido y estamos protegiendo a la prótesis desde el punto de vista mecánico. ¿Quedó clara la respuesta? Sí. ¿Alguna otra duda? No hay por ahora. Bien. Continuamos. Okay.
¿Cómo vamos a determinar la dimensión vertical y ese plano de orientación? Siguiendo una secuencia determinada y usando la técnica, en este caso, de mini rodete del Dr. Brown. Esta técnica tiene ciertos pasos a seguir, los cuales se deben hacer en forma ordenada y sistemática. Lo primero que hacemos, y lo vamos a ver ahora en forma separada, ahora se los voy a decir rápidamente, es colocamos en boca la placa de registro superior. ¿Para qué hacer con ella? Para hallar la plenitud facial ideal del paciente, la altura que tiene que tener ese rodete y la horizontalidad. Cuando estamos conformes con esto, retiramos la placa superior de boca, colocamos la inferior y hacemos lo mismo, plenitud, altura y horizontalidad. Conforme con los resultados obtenidos, ponemos las dos placas de registro en boca. ¿Para qué? Para primero lograr un contacto parejo entre ambos rodetes. Segundo, determinar la dimensión vertical y el espacio de inoclusión que existe entre los rodetes, que luego va a ser el espacio de inoclusión entre los dientes. Y después completar el mini rodete superior en la zona posterior. O sea que en determinado momento ese mini rodete que construimos se va a transformar en un rodete entero como en el maxilar inferior. Dijimos entonces que el primer paso era la colocación de la placa de registro superior para establecer plenitud, altura y horizontalidad. Y se hace en ese orden y hay un motivo para eso. La plenitud se observa al paciente de frente, se observa al paciente de perfil y se ve que esos labios no queden ni colapsados ni abultados. Pero antes de eso, cuando colocamos la placa en boca, tenemos que observar que llegue esta hasta el fondo del surco y que en la zona de frenillos y bridas esté adecuadamente recortada. A su vez, nosotros tenemos que evaluar que la placa a nivel del borde no genere abultamientos en la zona que está inmediatamente por debajo de la nariz. Porque hay veces que no es el rodete lo que nos abulta, sino que es la placa. Y eso pasa con frecuencia cuando ustedes, al momento de hacer el sellado periférico y cargaron la godiva sobre la cubeta, cargaron godiva en exceso y quedó esa godiva muy gruesa. Si la godiva quedó muy gruesa y obtienen una impresión definitiva con ese sector muy grueso, eso se va a transportar al modelo definitivo y cuando construyan la placa de articulación también va a quedar abultando en esa zona, igual que abultó la godiva, pero ustedes no se dieron cuenta porque no prestaron atención a ese detalle. Igual, esto se les va a explicar nuevamente en el teórico de estética, seguramente. Independientemente de esto, ustedes entonces están analizando, como dijimos, la plenitud facial, mirando al paciente de frente y de perfil, y vamos a ver que esos labios no queden ni muy colapsados ni muy abultados. Si los labios quedan colapsados, esto me va a decir a mí que tengo que agregar más cera. ¿Y dónde voy a agregar más cera? Voy a agregar cera por vestibular del rodete superior. Si el labio me queda muy abultado, esto me va a decir a mí que yo tengo que quitar cera. Entonces, con una espátula caliente, voy a sacar tanta cera como necesite para lograr que el labio apoye armónicamente en ese rodete. El orden de por qué hago primero la plenitud y después la altura, ¿por qué? Porque si el labio está muy abultado porque puse mucha cera en el rodete está demasiado hacia vestibular, el labio queda levantado porque está abultado. Entonces eso me altera la altura. Si el labio se levanta, a mí de repente me parece que está bien la altura porque tengo una visibilidad determinada de dientes, y cuando yo le saco cera, el labio baja y esa visibilidad de dientes es menor. Entonces, por eso el orden es plenitud y después recién la altura. ¿Se entendió este punto? Pará porque tenés... Sí, a esta pregunta que hiciste, sí, pero ¿para qué? No, es una intervención de Ricardo.
Sí, Ricardo. No, que dice que el plano de referencia no es curvo, es una referencia perfectamente plana. Se generan las curvas al enfilar y articular para compensar las diferencias de angulación entre la trayectoria incisiva y condilia y que se genere balance lateral y protrusivo. Por lo mismo también se le llama de orientación. Claro, creo que eso es lo que pretendí explicar yo, pero en forma resumida. No sé si cuando lo expliqué quedó claro o no. De repente no quedó tan claro. No, está bien, sí. Ahora la explicación está más completa. Todos te contestaron de que sí. Está. Bien, que luego tenemos que evaluar la altura. ¿Cómo evaluamos la altura? ¿A qué nos referimos? ¿Cuánto rodete queremos ver cuando el labio está en posición de reposo? Esta altura, en general se dice, se tiene que ver 2 milímetros de cara vestibular del diente estando el labio en reposo. Pero esto varía mucho de un paciente al otro. Si yo a ustedes les pido que después del teórico vayan a un espejo, pongan el labio en reposo y visualicen cuánto de diente se le ve, alguno me va a decir 2 milímetros, otro me va a decir 4 milímetros, otro me va a decir hasta 5 milímetros, y no significa que en uno esté bien y que en otro esté mal, porque depende de muchísimos factores. Y todos estos factores son los que tenemos que analizar. Pero hay uno que en general es muy determinante, que es la edad del paciente. Cuanto mayor es el paciente, menor visibilidad de los dientes anterosuperiores vamos a tener. Por eso en ustedes, que son jóvenes, con el labio en reposo, en general se ve diente superior. O en el paciente adulto, en el adulto mayor, a medida que va envejeciendo y se pierde tono muscular, el labio superior cae, de la misma manera que cae el labio inferior. Por eso, en general, en los pacientes adultos mayores, se les ve poco diente superior y se les ve un poco más de diente inferior. Perdón, me río por los perros. Bueno, ese es un elemento a considerar, la edad del paciente. El otro elemento a considerar es las características del labio. Si el labio es largo, la visibilidad dental va a ser menor que si el labio es corto. Pero muchas veces nos puede pasar que el labio sea largo, entonces nosotros decimos, bueno, tiene un labio largo, vamos a dejar solamente 1 milímetro de visibilidad dental. Sin embargo, el paciente sonríe, y ese labio, que es largo pero muy retráctil, se levanta todo y los dientes se ven larguísimos, porque retrajo y se ve todo el largo del diente. Entonces, igual nos sigue dando la sensación de que los dientes están largos. En ese paciente tal vez decidamos dejar los dientes superiores a la altura del labio superior. Lo mismo que en el paciente adulto mayor. En general, cuando determinamos la altura, no respetamos esa visibilidad que consideramos estética de 2 milímetros. Lo dejamos a nivel del borde libre del labio, independientemente que es un rodete superior. Y depende además de las características del soporte. Si yo tengo un maxilar muy reabsorbido, un maxilar superior muy reabsorbido, y yo dejo esa visibilidad de 2 milímetros, los dientes me van a quedar muy largos. Y se acuerdan hoy, que recién lo explicamos, que era lo que pasaba con la mecánica de la prótesis y con la reabsorción de ese maxilar. Cuanto más alejado esté ese borde incisal de ese reborde reabsorbido, más probabilidades hay de que la prótesis quedara inestable y más probabilidades hay de que ese reborde se reabsorbiera en el tiempo. ¿Quedó claro? Bueno, el tercer punto es el tema de la horizontalidad. Vimos plenitud, vimos altura y ahora vamos a ver horizontalidad. Cuando hablamos de horizontalidad, hablamos de que pretendemos que nuestro rodete, y luego cuando estén los dientes enfilados, estén paralelos al plano horizontal y paralelos a la línea bipupilar, sin que nos quede como en el diapositivo de la derecha, mía, donde los dientes superiores están más cortos que los dientes, da la sensación de que los dientes superiores están más cortos que los posteriores. Esto genera una curva de sonrisa invertida que genera un efecto antiestético muy importante. Cuando sucede esto es porque la horizontalidad de esa prótesis no se ha construido correctamente. Para
evaluar la horizontalidad de ese rodete, lo primero que hacemos es pedirle al paciente que se separe del asiento, que separe la cabeza del cabezal y que separe la espalda del espaldar del asiento. Entonces, estando el paciente en una posición erecta y mirando el horizonte, evaluamos el plano de orientación en su horizontalidad. Pero no está bien el diapositivo de la derecha, porque si ustedes observan, está bien, el paciente está derecho, está separado del asiento, pero el estudiante debería estar a la misma altura del paciente. Es muy difícil evaluar una horizontalidad cuando el estudiante está tan arriba en relación al plano de oclusión del paciente. Por lo que yo les sugiero que si van a evaluar la horizontalidad y el paciente está sentado, se sienten. Y si van a evaluar la horizontalidad con el paciente parado, ustedes se paren. Muchas veces, si nosotros queremos visualizarlo al paciente parado, nosotros le pedimos párese y ahí evaluamos la horizontalidad, a 1 metro de distancia aproximadamente. Como dijimos, este plano no solamente no debe caer hacia atrás, sino que no debe caer ni hacia un lado ni hacia el otro. Pero al mismo tiempo tenemos que considerar asimetrías que pueda presentar el paciente. En este caso, ustedes pueden visualizar un rodete con un plano de orientación que aparentemente está paralelo a la línea bipupilar y al plano horizontal. Sin embargo, hay una asimetría en el labio que hace que se vea más largo de un lado que del otro. Esas asimetrías, salvo que sean demasiado evidentes, nosotros en general las dejamos de lado, tratando de siempre respetar la horizontalidad del plano horizontal o de la línea bipupilar. Hasta ahora estuvimos evaluando la placa de articulación superior, donde evaluamos, nuevamente repito, plenitud, altura, horizontalidad, y ahora vamos a hacer lo mismo con el inferior. En este caso estamos evaluando la plenitud de la placa de articulación inferior, y esto ameritará nuevamente ver si el labio queda colapsado o abultado, determinando la necesidad de agregar cera o sacar cera respectivamente. Luego vamos a evaluar la altura. Cuando evaluamos la altura, en el maxilar inferior existen muchas más referencias para no equivocarnos en la altura que en el maxilar superior. Estas referencias son posteriores, laterales y anteriores. De hecho, hay autores que cuando establecen la dimensión vertical y empiezan con el establecimiento del plano de orientación, prefieren empezar por el inferior, a diferencia de lo que hacemos nosotros, que empezamos por el superior porque logramos así una estética de repente más adecuada y luego transferimos eso al plano de orientación inferior. En este caso la establecen primero abajo y luego la transfieren arriba. ¿Por qué? Porque consideran que hay más referencias. ¿Y cuáles son esas referencias para la altura? A nivel posterior ya lo explicamos, que es la papila piriforme en la unión del tercio medio con el tercio superior. A nivel lateral, el ecuador lingual. Este plano de orientación debe coincidir con el ecuador lingual, o sea, debe llegar a la unión de la parte papilada con depapilada de la lengua. Si está muy arriba, pasa lo que sucede, como les expliqué, con el bolo alimenticio. Y a nivel anterior hacemos coincidir el plano de orientación con el borde libre del labio. ¿Siempre es así? Bueno, depende. Si el paciente tiene un colapso labial muy importante, una edad muy avanzada y este labio inferior ha caído, tal vez este plano de orientación quede un poquito más visible de lo que debería quedar y existe una visibilidad de los dientes anteroinferiores que en general, cuando buscamos la estética del paciente, queremos que se vean dientes superiores y no dientes inferiores. Luego, habiendo hecho en el inferior nuevamente plenitud, altura y horizontalidad, colocamos ambas placas de registro en boca para establecer primero el logro de contacto parejo entre ambos rodetes. Y esto que sucede en el diapositivo es lo que les sucede a ustedes en la mayoría de los casos, que es que cuando le pedimos al paciente cierre, nosotros creíamos que iba a cerrar el paciente e iba a cerrar parejito, porque habíamos establecido la horizontalidad de ambos rodetes.
pero no es lo que sucede en general. Lo que sucede en general es que hay un contacto posterior y queda una mordida abierta anterior. Para solucionar este problema, lo que hacemos es, envaselinando el rodete inferior, podemos recalentar el rodete superior a nivel posterior y pedirle al paciente que cierre. Y de esa forma logramos un contacto parejo entre ambos rodetes. Luego vamos a determinar la dimensión vertical de oclusión, vamos a valorar el espacio libre interoclusal y completar el mini rodete superior en la zona posterior. ¿Cómo hacemos todo esto? De la siguiente manera. Habíamos dicho que, habiendo establecido ambos planos de orientación con criterio estético y funcional, vamos ahora sí, con los dos rodetes puestos en boca, a establecer la dimensión vertical. ¿Y qué es la dimensión vertical? Es la altura facial determinada por el grado de separación de los maxilares. Básicamente, cuando hablamos de dimensión vertical, hablamos de altura del tercio inferior de cara, que se mide, por ejemplo, desde la base del mentón hasta la punta de la nariz. Si yo a ustedes voy con una reglita y les mido la dimensión vertical, voy a medir con una reglita desde la punta de la nariz a la base del mentón y voy a tener una distancia determinada. Esa distancia va a variar, por supuesto. ¿De qué va a depender? Va a depender del grado de apertura y de cierre mandibular. Imagínense un paciente que no tiene dientes en boca y no tiene prótesis en boca. Yo a ese paciente le pido que abra al máximo, hago una apertura máxima y mido de la punta de la nariz a la base del mentón y me va a dar una medida determinada, a la que le podría llamar dimensión vertical de apertura máxima. A ese mismo paciente le pido que cierre hasta que toquen los rebordes y mido, y voy a tener una dimensión vertical de máximo cierre. Entre esa apertura máxima y ese cierre máximo, voy a tener muchísimas dimensiones verticales, tantas dimensiones verticales como el paciente pueda ir cerrando la boca hasta que se encuentran nuevamente los rebordes. Pero, ¿qué dimensión vertical me interesa a mí para construir la prótesis? Hay dos que me interesan únicamente, que son la dimensión vertical de oclusión y la dimensión vertical de reposo. La dimensión vertical de oclusión es la altura facial del tercio inferior de cara cuando las arcadas naturales, artificiales o cualquier otro tipo de tope como cerrodetes están en contacto. O sea, yo les pido a ustedes que cierren, mido, y ahí tengo que cierren y muerdan y mido. Y ahí tengo la dimensión vertical de oclusión. Ahora, si les pido que se coloquen sentados derechos, que dejen la mandíbula descansada y mido, ahí voy a tener la dimensión vertical de reposo, pero los dientes ya no van a estar en contacto. Va a existir entre los bordes incisales y las caras oclusales un espacio al que llamamos espacio libre. Entonces, ¿qué es la dimensión vertical de reposo? Es una posición básica mandibular que se caracteriza por un valor específico de separación de los maxilares. Valor específico, estando los músculos elevadores y depresores en equilibrio tónico, mas no completamente relajados. Es la posición habitual de la mandíbula cuando el paciente en estado de vigilia está sentado en forma erecta y en estado basal de relajación física y psíquica. En esta posición o dimensión vertical de reposo, existe, como dijimos, un espacio. Este espacio es el que llamamos espacio libre inoclusal, la cual es la distancia entre las superficies oclusales, estando el maxilar inferior en posición postural. Es un espacio de disponibilidad funcional. Ese espacio es absolutamente necesario para que todas las funciones del sistema estomatognático se puedan realizar. El concepto dinámico tridimensional del espacio libre es para que lo tengan en cuenta, porque es un espacio tridimensional. Y dijimos que era un espacio con valores específicos. ¿A qué nos referimos con esto? Si bien es un espacio que varía por muchos factores,
Cuando el paciente está en posición de reposo, uno de los factores que debe existir siempre, independientemente de que varía por determinados factores, debe existir siempre. Y ese espacio va a depender, por ejemplo, de la relación maxilomandibular del paciente. En un paciente de clase 1, ese espacio, si lo medimos, mide aproximadamente entre 2 y 4 milímetros. En un paciente de clase 2, ese espacio puede medir de 8 a 10 o 13 milímetros inclusive. Y en una clase 3, el espacio puede medir de 1 a 2 milímetros o de 0,5 a 2 milímetros y estar correcto. Lo importante es que ese espacio libre exista y que le permita al paciente realizar todas las funciones con comodidad. Variaciones del espacio libre. Varía en función de la posición de la cabeza, como dijimos, según las relaciones maxilomandibulares. Si el paciente está estresado, seguramente el espacio libre es menor. Hay enfermedades de orden general que pueden determinar un espacio libre inclusive mayor. La medicación también lleva a que el espacio libre varíe, y las alteraciones en la columna vertebral, las contracturas, todo eso hace que el espacio libre varíe de un paciente a otro. Entonces, nosotros dijimos que es importante para nosotros la dimensión vertical de oclusión, y es importante para nosotros la dimensión vertical de reposo, porque debemos darle al paciente ese espacio libre para que realice todas las funciones. ¿Cómo en función de esto vamos a obtener la dimensión vertical de oclusión en el paciente déntulo? Para obtenerla nos vamos a basar en métodos directos y métodos indirectos. Como método directo, el más claro, a mi entender, para ustedes es: viene un paciente con dientes en boca, con una movilidad grado 3. Entonces esos dientes se los van a extraer. Esos dientes que están en oclusión, o sea, que están en contacto, que le dan una oclusión al paciente, pero que tienen ya un grado de movilidad tal que los van a extraer, sirven para que nosotros en forma directa hallemos la dimensión vertical de oclusión del paciente. ¿Cómo? Nuevamente medimos desde la punta de la nariz a la base del mentón, y esa medida la transferimos a nuestras placas de articulación con rodetes. Entonces nosotros lo medimos antes de hacerle las extracciones, y guardamos esa medida para cuando nosotros probemos las placas de articulación con el rodete, volver a darle al paciente la dimensión vertical de oclusión que tenía. Eso es un método directo basado en los registros pre-extracción, como figura acá. Otro de los métodos para llegar a la dimensión vertical de oclusión es el paralelismo de rebordes. Hay muchos, acá solo se mencionan algunos de ellos. El paralelismo de rebordes hace referencia a que si las extracciones son más o menos todas o han sido realizadas en ese paciente más o menos en el mismo tiempo, yo le pido al paciente que vaya cerrando la boca. Cuando yo observo que los rebordes, el reborde superior está paralelo al reborde inferior, ahí podría pensar que está en la dimensión vertical de oclusión. El método deglutorio dice que en el momento de deglutir, si ustedes ahora degluten, van a ver cómo llegan a la oclusión máxima. Ustedes degluten y el paciente cierra. En el momento de deglutir, el paciente está en la dimensión vertical de oclusión. Pero ojo, porque en el momento postdeglutorio va a reposo. Ustedes observen, ahora que lo pueden hacer, cómo ustedes degluten y enseguida se separa la mandíbula y va a la posición de reposo. Entonces ya con eso les queda claro que el método deglutorio sirve para hallar la dimensión vertical de oclusión, pero va a haber uno postdeglutorio que sirve para hallar la dimensión vertical de reposo. Luego tienen las proporciones fisiológicas, referido a lo que es la estética del paciente, como también la percepción neuromuscular, referido a dónde el paciente siente que estaban sus dientes, según el recuerdo de la neuromusculatura. Entonces acá ven ejemplos de cómo con un perfilómetro o un calibrador se puede medir y tomar esas distancias en los registros pre-extracción. Se supone que ese paciente conserva oclusión todavía, antes de hacerle las extracciones dentales. Luego tenemos el de proporciones fisiológicas, que nos referíamos a esto.
Por ejemplo, hay proporciones que se han estudiado en la literatura que se ve que se mantienen y que son estéticas o armónicas. Por ejemplo, una se refiere a que la distancia entre la comisura labial y la pupila es igual a la distancia entre la base de la nariz y el mentón. Entonces, midiendo, nosotros llegaríamos a la dimensión vertical de oclusión. El otro método de Jorgensen hace referencia a que en una cara equilibrada, esta se divide en 3 tercios simétricos. Entonces, midiendo la frente, midiendo desde las cejas hasta la base de la nariz, daríamos la misma distancia entre la base de la nariz y el mentón y hallaríamos en forma directa la dimensión vertical de oclusión. ¿Cómo hallamos nosotros la dimensión vertical de oclusión? Bueno, depende de cada paciente. Muchas veces podremos optar por el método directo, si tenemos un paciente, como les dije, que tiene dientes en boca, pero en general lo hacemos a través de métodos indirectos, utilizando la fórmula de Sielbermann. ¿Qué dice Sielbermann en su fórmula? Dice que la dimensión vertical de oclusión es igual a la posición postural menos el espacio libre. Y dentro de los métodos indirectos encontramos los métodos estético-métricos, los fonéticos, la relajación muscular de Douglas y Maritato, y la deglución, de la que ya hicimos referencia cuando les dije, ojo, porque hay un método deglutorio de obtención de dimensión vertical, pero hay un postdeglutorio que lleva a la posición postural o dimensión vertical de reposo, que es lo mismo. Nos referimos a eso cuando decimos deglución segunda fase. ¿A qué nos referimos con los métodos fonéticos? Nosotros hasta aquí, que es en general como lo hacemos, hemos establecido los planos de orientación de acuerdo a la estética y a la función y a las características de los rebordes. Entonces le colocamos las 2 placas de articulación en boca al paciente, le pedimos que cierre y le consultamos. Primero observamos la fisonomía, que en forma, evaluando la estética, veamos que esto queda bien, que el paciente no se siente forzado al momento de juntar los labios, porque le vamos a pedir que cierre la boca, que junte los labios, le vamos a preguntar si puede cerrar cómodamente los labios, y vamos a observar si cuando cierre los labios tenemos la dimensión vertical que queremos para nuestro paciente, o si al cerrar perdemos estética, porque el maxilar quedó con un aparente prognatismo, porque al cerrar en una dimensión vertical de oclusión disminuida, nos afectó la estética. Entonces nosotros tenemos que observar primero eso, que esas placas de registro colocadas en boca cuando el paciente cierra, quedan armónicas. Y luego le vamos a pedir que emita ciertos fonemas. El fonema S, el fonema E y el fonema I. El fonema S de Sielbermann hace referencia a que cuando el paciente con sus placas de articulación en boca, con sus dientes artificiales en boca, o en un paciente con dientes naturales, al momento de emitir el fonema S, estos dientes se juntan, parece que se juntan, se van acercando unos con otros, los bordes incisales inferiores a los bordes incisales superiores, se acercan sin llegar a tocarse. Parece que se van a tocar, pero no se tocan. Y esto es el espacio mínimo del habla. El fonema E es el espacio máximo del habla. Hace referencia a que cuando un paciente dice la E, hay una separación entre los bordes incisales que debe existir y que es el mayor espacio del habla. Y luego tenemos el fonema I, que es un espacio intermedio. O sea que con las placas de articulación en boca, le vamos a pedir al paciente que diga S, y ustedes van a observar cómo los rodetes parecen juntarse, pero no se juntan. Le vamos a pedir que diga E, y vamos a observar un franco espacio entre los rodetes, y luego en el I, un espacio intermedio. Pero por supuesto no vamos a estar con una regla midiendo, simplemente vamos a observar que se visualice esa variabilidad en el espacio libre, que haya variación en la emisión de los fonemas, y que el paciente sienta comodidad al momento de emitirlos, al momento de cerrar la boca,
y que haya un espacio adecuado, un espacio de disponibilidad funcional. ¿Va quedando claro? Perfecto, contestan. Bien. Cuando nosotros creemos que hemos conseguido estar en la dimensión vertical del paciente, esa altura del tercio inferior de cara que creamos es la adecuada para nuestro paciente, es recién ahí que vamos a completar la extensión distal de nuestro mini rodete. ¿Se acuerdan que teníamos un rodete superior que iba de distal a distal de canino? ¿Cómo hacemos para completarlo? Hacemos dos rodetitos de cera reblandecido, lo colocamos a distal del rodete superior de ambos lados, lo llevamos a boca y con el rodete inferior envaselinado le pedimos que cierre. Cuando el paciente cierra, se crea, como en la foto primera que ustedes visualizan, como una pista de patinaje. Esa pista de patinaje es nada más ni nada menos que la transferencia del plano de orientación inferior del sector posterior, que ahora se transfiere al plano de orientación superior del sector posterior. Entonces, hemos establecido en la porción posterior el plano de orientación superior. ¿Y qué hacemos con toda esa cera que se desbordó? La vamos a eliminar. Por palatino, sin ningún tipo de miedo, eliminamos toda la cera que exceda a el registro que tenemos del plano de orientación inferior, pero por vestibular, la cera que nosotros saquemos va a depender del corredor vestibular que le queramos dar al paciente. El corredor vestibular se define como la progresión de la línea natural de la sonrisa, es la progresión hacia atrás de la línea de la sonrisa. Yo les pido a ustedes que se rían y ustedes van a observar que a nivel de los labios, a nivel de las comisuras, existen dos triangulitos oscuros que se separan de los dientes, que son esos triángulos que ustedes pueden visualizar entre la porción vestibular de los dientes posteriores y la comisura. Ese espacio puede, cuando es normal, ustedes van a visualizar el sector anterior y el sector de premolares, y tal vez apenas se visualiza el molar. Cuando tenemos un corredor vestibular ancho, esos triángulos van a ser demasiado oscuros. Y cuando están demasiado oscuros, nosotros vamos a visualizar al paciente y solamente vamos a ver el sector anterior enfilado. Es como que no tuviera dientes posteriores, porque no se llegan a ver porque está muy cerrado el arco. Sin embargo, si nosotros hacemos el arco muy abierto y le pedimos que sonría, y nosotros después en ese arco, en ese rodete de cera, enfilamos los dientes, se van a ver inclusive hasta el segundo molar si lo colocamos. Y no va a existir el espacio ese oscuro que en forma fisiológica debería existir. Es como si todos los dientes anteriores y posteriores estuvieran contenidos en el plano frontal. Entonces, es nuestra labor en esta instancia, recortando el rodete por vestibular, darle al paciente el corredor vestibular adecuado. ¿Por qué? Porque el laboratorio va a respetar lo que nosotros hacemos y si es consciente y respeta nuestro trabajo, va a enfilar los dientes con las caras vestibulares de los posteriores coincidente con la cara vestibular del rodete que nosotros creamos. Otro método indirecto para determinar la dimensión vertical de oclusión es aquel que se basa en, se llama técnica del open rest, donde nosotros le pedimos al paciente que respire por la boca, y al respirar por la boca vamos a visualizar que la mandíbula adopta una posición tal que el plano oclusal superior pasa aproximadamente 3 milímetros por encima de la comisura y el plano oclusal inferior se ubica aproximadamente 2 milímetros por debajo de la comisura. Este es otro elemento que nos va a ayudar, pero lamentablemente no en todos los casos va a ser útil.
Cuanto más se conserve la tonicidad muscular, más constante va a ser esta referencia. Pero en un paciente muy añoso no nos va a resultar útil porque las comisuras caen. Entonces esa referencia de alturas entre el plano superior y el inferior respecto a la comisura no va a ser respetada. Pero es algo más que ustedes tienen que manejar porque en realidad ustedes se van a apoyar de todo esto para llegar a un punto final. No es que me apoyo en únicamente un elemento. Utilizo todos los elementos para llegar a una dimensión vertical de oclusión correcta para mi paciente. ¿Qué sucede cuando nosotros hemos elaborado en forma incorrecta la dimensión vertical y nos queda una dimensión vertical de oclusión alta? ¿Qué significa una dimensión vertical de oclusión alta? Es aquella que la vamos a visualizar cuando el paciente cierra la boca y hace demasiado esfuerzo por juntar los labios. Cuando el paciente se esfuerza demasiado en juntar los labios, es que hemos construido una prótesis o una placa de articulación con una dimensión vertical de oclusión alta. Cuando la dimensión vertical de oclusión está alta, es porque invadimos además el espacio libre. O sea que es inversamente proporcional la dimensión vertical al espacio libre. Si la dimensión vertical es alta, el espacio libre es demasiado bajo, demasiado chico. Lo contrario, cuando la dimensión vertical de oclusión es baja, el espacio libre está aumentado. Ninguna de las dos cosas son adecuadas para el paciente. Las dos traen consecuencias. Por ejemplo, una dimensión vertical de oclusión alta trae como consecuencia una reabsorción ósea acelerada de las superficies de soporte. Por esto que les expliqué de determinar la altura del plano de orientación para proteger las estructuras de soporte y darle la altura adecuada para que no avance esa reabsorción. Además, va a tener dificultades con la masticación. Cuando la dimensión vertical de oclusión está alta y así le entregamos la prótesis al paciente, cuando el paciente habla, los dientes se chocan porque no tiene espacio libre. Y cuando mastica, además hace demasiado ruido. Inclusive con el habla pueden chocar esos dientes y hacer ruido. Hay dificultades en la fonación porque no tiene el espacio suficiente para el habla. El paciente puede presentar fatiga debido a la contracción de los músculos masticadores presentándose disconfort. Es dificultoso el cierre anterior labial. Observen la foto, labios tensos, los rasgos duros, las arrugas peribucales son borradas. La masticación, prensión y deglución se vuelven dificultosas. Cuando la dimensión vertical de oclusión es baja, la masticación también resulta dificultosa y también fatiga al paciente, pero no por dimensión vertical alta, sino por baja. La fonación es frecuente el ceseo, porque cuando el espacio libre quedó muy ancho, el paciente puede cesear. Desde el punto de vista estético, hay disminución de la altura del tercio inferior de cara, y se acompaña esto con un pseudoprognatismo. El paciente es como los viejitos sin dientes, que ustedes ven que la mandíbula está muy hacia adelante respecto al maxilar, porque buscan el contacto y hay como un falso prognatismo. Es ese rasgo característico del paciente adulto mayor sin dientes. Las arrugas peribucales están más acentuadas, porque no le hemos dado la plenitud adecuada al labio y no le damos la altura al tercio inferior de cara. Entonces, las comisuras se ubican muy colapsadas, y cuando la comisura cae por la dimensión vertical de oclusión baja y queda muy colapsada, es factible que en ese lugar aumente la humedad. Y si aumenta la humedad, coloniza cándida. ¿Y qué es lo que se produce? Una quelitis angular, asociada a la candidosis, a la pérdida de dimensión vertical, etc., como se vio en el teórico de patología. ¿Viene quedando claro o hay dudas? Voy a tomar un poquito de agua porque... Por ahora no hay ninguna consulta, ¿venís bien? Vamos, ya son las 7:05. Bien, bueno. Todo bien, te Vamos a ir contestan. ahora... Todo bien, te contestan por el chat. Bien.
Vamos al segundo registro que tenemos que tomar, que es el registro de relación céntrica. Hasta ahora nosotros hemos establecido la altura del tercio inferior de cara. Habiendo establecido la altura del tercio inferior de cara, ahora ¿qué es lo que nos queda ubicar? La mandíbula en sentido posterior, ¿dónde está con respecto al maxilar? ¿Y dónde debe estar esa mandíbula con respecto al maxilar en relación céntrica? ¿Cómo definimos a la relación céntrica? Según el glosario de términos prostodónticos, se define como la relación maxilo-mandibular independiente del contacto dental, en la cual los cóndilos articulan en la posición anterior y superior contra la pendiente posterior de la eminencia articular. En esta posición la mandíbula es restringida a un movimiento de rotación pura, o sea que los cóndilos se encuentran en el eje de rotación. Desde esta posición no forzada, que es fisiológica, el paciente puede realizar movimientos verticales, laterales o propulsivos. Si nosotros damos una definición clínica, porque la definición del glosario de términos prostodónticos hace básicamente referencia a la posición del cóndilo en la cavidad glenoidea, podríamos decir que es la posición no forzada, volvemos a repetir, no forzada, más posterior de la mandíbula con respecto al maxilar, estando el sistema neuromuscular y el ATM en estado de salud. Rehabilitar al paciente en relación céntrica es de gran importancia. La importancia radica en que, como es una posición de contacto bordeante superior, es una posición repetible, entonces podemos ir tantas veces como queramos a la misma posición. A su vez, tiene importancia diagnóstica, porque frente a patología articular o muscular, lo primero es ver si oclusión máxima está estabilizada en relación céntrica. Y es fisiológica, porque mantiene o devuelve la salud del sistema articular o neuromuscular al construir una prótesis en oclusión máxima coincidente con relación céntrica. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que vamos a tomar un registro de relación céntrica a nuestro paciente y vamos a hacer el montaje de esos modelos en el articulador. Es el montaje el que nos va a mantener la relación céntrica. Y es en esa posición de relación céntrica que nosotros vamos a enfilar los dientes. Los dientes deben tener máximo engranamiento bilateral y simultáneo en relación céntrica. O sea que la oclusión máxima que nosotros le demos a nuestro paciente va a estar en relación céntrica. O sea, que cuando el paciente esté en oclusión máxima, nuestro cóndilo va a estar en la posición anterior y superior en la cavidad glenoidea contra la eminencia articular con el disco adecuadamente interpuesto. ¿Quedó claro? Parece que sí. Bien. ¿Cuáles son los requisitos de un registro de relación céntrica? Obtener y mantener la posición musculoesqueletal estable. De hecho, Okeson, en lugar de hablar de relación céntrica, la menciona como la posición musculoesqueletal estable. O sea que la obtenemos con el registro y la mantenemos. Mantener la dimensión vertical de oclusión, lo cual es importante que a ustedes les quede claro, porque si bien en la definición hablamos de que la relación céntrica es independiente del contacto dental, cuando tomamos un registro de relación céntrica, como lo tomamos nosotros, lo tomamos a la dimensión vertical de oclusión del paciente. Y lo vamos a ver cómo lo hacemos. Y además, distribuir las presiones en forma equilibrada. Esos son los registros de relación céntrica. Los requisitos de los registros de relación céntrica. ¿Qué factores influyen en los registros? Uno de ellos es la salud del sistema estomatognático. Si yo voy a tomar un registro de relación céntrica y el paciente tiene úlceras en sus rebordes, en sus encías, lo más factible es que el paciente tenga dolor al momento de estabilizar las placas contra esas mucosas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es solucionar la patología paraprostodóntica para poder tomar un buen registro de relación céntrica.
Otro de los requisitos, y que ya lo habíamos mencionado porque es requisito de las bases de registro, es la estabilidad de las mismas. Además, otro factor que influye es la resiliencia del tejido de soporte. Si yo tengo tejido pendular, ¿se acuerdan del teórico de patología? Que el tejido pendular es aquel que se encuentra en la zona de soporte protésico a nivel de los rebordes, y es un tejido móvil que se produce porque cuando hay una reabsorción, la encía no acompaña esa reabsorción. Entonces queda ese tejido móvil. Imagínense tomar un registro con un tejido móvil por debajo. Es un factor que influye demasiado al momento de tomar el registro. Nosotros evitamos, deseamos que no exista tejido pendular al momento de tomar un registro. Por suerte, en general, el tejido pendular cuando está generalmente en el sector anterior. Y como nosotros para manipular las bases nos apoyamos a nivel de la zona molar, ahí podemos sortear un poquito esa dificultad. Pero realmente influye en el registro la resiliencia del soporte. Cuando tenemos una reabsorción ósea extrema, también va a influir en un correcto registro. Porque imagínense un maxilar inferior como un plato y una placa de registro que también es como un plato. ¿Qué pasa cuando yo un plato lo manipulo contra otro plato? Generalmente se produce un movimiento laterolateral y anteroposterior, y yo lo que quiero es que mi placa de registro quede estabilizada en el reborde. Yo no lo voy a poder lograr tan fácilmente si ese reborde está muy reabsorbido. La presión durante el registro vamos a ver que debe ser la mínima necesaria. Acuérdense que queremos una relación céntrica fisiológica no forzada. El entrenamiento del operador también es un factor que influye. Cuanto más entrenado el operador, más factible que este registro quede mejor, porque además el entrenamiento del operador es percibido por el paciente y esa tranquilidad de un operador entrenado le transmite al paciente tranquilidad también. ¿Cómo se clasifican los registros de relación céntrica según el método de obtención? Se clasifican en plásticos y gráficos. Los plásticos no presentan contraindicaciones, o sea que es un aspecto muy, muy importante. Los gráficos sí presentan contraindicaciones y luego los vamos a ver. Dentro de los plásticos hay varios, pero el que nosotros vamos a utilizar es aquel por interposición de material plastificado. O sea, ya vayan imaginándose que entre esos dos rodetes de cera fría y rígida vamos a interponer un material que no está frío y que no es rígido, sino que está plastificado. Y a su vez los gráficos se pueden dividir en intraorales, extraorales y combinados. De los mismos solamente vamos a abordar el registro gráfico intraoral a soporte central único. ¿Por qué? Porque si bien es un registro que no les solicitamos a ustedes que lo hagan, si ustedes por algún motivo, porque aman la materia, vienen el año que viene y piden ampliar conocimientos, seguramente les pidamos que lo hagan. Y aparte, lo preguntamos en el examen. Y por ese motivo consideramos que es muy importante que lo entiendan. Seguramente cuando lo expliquen no lo van a entender de primera, van a tener que volver a verlo varias veces, y hay un video. Ya les aprovecho a decir que hay 3 videos que ustedes tienen que ver. No sé si vienen en 3 o en 2. El de registro gráfico, el que vamos a ver es un trabajo realizado por el doctor Brembila y Adriana Fortanet. Después tienen que ver los registros plásticos, que también está el video, y está el video de arco facial, que también lo van a tener que ver. El video de arco facial es muy esclarecedor de cómo se utiliza, cómo vamos a tomar el registro en el paciente déntulo, y dura muy poquito. Según la vía de acceso, el registro se clasifica en vertical u horizontal. El registro plástico va a ser de acceso vertical y el registro gráfico es de acceso horizontal. ¿A qué me refiero con esto? A que para poder llegar a la relación céntrica con un registro plástico de acceso vertical, yo primero guío el paciente a céntrica, o sea, llevo la mandíbula hacia atrás y le pido que cierre. Al momento del cierre,
accede verticalmente a la relación céntrica, por eso decimos que es de acceso vertical. El registro gráfico es de acceso horizontal porque yo pongo ese dispositivo que ustedes ven en el articulador en boca, que está a la dimensión vertical de oclusión del paciente, y simplemente le pido que en forma horizontal lleve la mandíbula para atrás si quiero tomar un registro de céntrica, para adelante si quiero tomar un registro propulsivo, le pido que vaya a los lados. Entonces accedo a la relación céntrica solamente en el plano horizontal. Por eso es que, según la vía de acceso, puede ser vertical u horizontal. A su vez, según la forma de acceso, puede ser activo o guiado. Igual que el sellado periférico. Acuérdense que el sellado periférico, cuando tomamos las impresiones definitivas, el sellado periférico, ¿se acuerdan que era activo cuando el paciente realizaba ciertas maniobras para obtener el sellado, y era guiado cuando era el odontólogo que lo hacía y el paciente se relajaba? Acá pasa lo mismo. Si nosotros le decimos al paciente que se relaje y guiamos nosotros la mandíbula en la relación céntrica, el acceso es guiado. Si el paciente lleva por disposición propia y porque lo sabe hacer, lleva la mandíbula para atrás y muerde a través de una orden que nosotros le demos, o le pedimos que muerda con las muelas y que cierre, que lleve la mandíbula para atrás y muerda con las muelas, o sea, es el paciente el que va a relación céntrica, ahí podemos decir que la forma de acceso es activa. La manipulación de la mandíbula en relación céntrica va a estar guiada por unas leyes biológicas creadas por Guillet. O sea que nosotros, para manipular la mandíbula en céntrica, tenemos que seguir estas tres leyes que aparecen subrayadas. La primera es disminuir la fuerza y la brusquedad de los movimientos de abrir y cierre en el arco de céntrica, o sea, son movimientos suaves. Disminuir la velocidad de cierre, tienen que ser movimientos lentos, y la amplitud de movimiento debe ser muy poca para evitar salir del rango de rotación pura de la mandíbula. Acuérdense que si estamos en una apertura máxima, ya no estamos en el rango de rotación pura de la mandíbula. Entonces le pedimos al paciente que entreabra la boca para tomar un registro de relación céntrica. Al mismo tiempo, no forzar la mandíbula hacia atrás mediante presión digital, porque produce el efecto opuesto. Si nosotros empujamos con brusquedad la mandíbula para atrás, el reflejo protector hace que se produzca el efecto opuesto y se produzca una protrusión. El registro plástico de relación céntrica consta de aproximadamente 10 pasos que ustedes los van a ver a continuación en forma detallada. El primer paso no está registrado en esos 10 pasos, sería el paso 0, para mí es muy importante, que es el entrenamiento previo. Cuando ustedes ya tienen suficiente trayectoria, vamos a decir, a la hora de tomar registros, tal vez este paso lo pueden obviar. Pero al estudiante yo le recomiendo que lo primero que tiene que hacer es colocar las placas de articulación en la boca del paciente, guiar la mandíbula a la posición de relación céntrica, pedirle al paciente que cierre, y en el momento que cierra, vamos a solicitarle que haga vamos a pedirle que cierre y que mantenga cerrado. En ese momento vamos a separar el labio a nivel de las comisuras, y a nivel de la zona de primer molar o premolares, vamos a hacer una marca de arriba abajo, que puede ser o con un dry pen indeleble, o puede ser con una espátula de cera. Entonces marcamos en los rebordes 2 rayas verticales. ¿Cuál es el fin de marcar estas rayas verticales? Confirmar la repetibilidad del registro. Si el registro de céntrica es repetible y yo estoy en relación céntrica, todas las veces que manipule la mandíbula, estas rayas van a coincidir. O sea que me dan tranquilidad de que estoy en la relación céntrica repetible. Una vez que hice esto y que estoy seguro que estoy en esta posición, es que voy a comenzar con los pasos antes mencionados, que eran esos 10 pasos.
El primero es, aprovechando que tengo un rodete superior, a ese que ya es un rodete completo sobre una placa de articulación, voy a tallar cuñas. Estas cuñas deben ser no demasiado profundas, pero tampoco inexistentes. Deben tener una profundidad que me garantice que cuando yo coloque el material reblandecido, el material interpuesto entre ambos rodetes, llene el espacio de la cuña. ¿Entienden? Entonces, al mismo tiempo que hago las cuñas, envaselino el rodete superior. Hecha las cuñas y envaselinado el rodete superior, voy a hacer el recorte del rodete inferior. Se recortan 2 milímetros de altura de ese rodete, que es más o menos el espesor de una lámina de cera. Una vez que yo recorté en altura, le saqué al rodete 2 milímetros, le voy a agregar el espesor de 2 láminas de cera. O sea que voy a agregar el doble, pero cera reblandecida, de lo que saqué de cera rígida. ¿Cuál es el fin de agregar el doble de lo que saqué? Que esta cera plastificada me alcance para en el momento de registro ocupe toda la extensión de la cuña. Si yo coloco la misma cera que saqué, no me va a alcanzar la cera para rellenar la cuña. Por eso es que coloco el doble. Y como la cera está reblandecida, cuando el paciente cierra, recupero la dimensión vertical de oclusión que había creado antes de tomar el registro de relación céntrica. Por eso decimos que el registro es a la dimensión vertical de oclusión del paciente. Imagínense que el paciente tiene la placa de articulación superior puesta en boca, con el rodete superior, con las cuñas y envaselinado. Llevamos la placa de articulación inferior a la que le quitamos los 2 milímetros y le agregamos 4 de cera reblandecido. Manipulamos la mandíbula excéntrica. Para manipular la mandíbula excéntrica, esta maniobra tiene que ser bimanual. Esta maniobra bimanual requiere que una mano sostenga las placas de articulación contra los rebordes y que con la otra mano, entre lo que son el pulgar y el resto de los dedos, me apoye en la mandíbula, en la porción más inferior del mentón, lo más alejado posible del labio, y guíe la mandíbula hacia atrás. Una vez que yo guío la mandíbula hacia atrás y creo estar en la relación céntrica no forzada, le pido que cierre. Al momento que cierra, toda esa cera reblandecida que agregué se introduce dentro de las cuñas y obtengo un registro de relación céntrica, como ven, solidarizado al rodete inferior y por supuesto a la placa inferior. ¿Cómo evalúo yo ese rodete? Yo saco el registro de boca, que en general cuando lo saco de boca salen las 2 placas juntas. Si bien la cera reblandecida no se pega a la placa superior porque he envaselinado la placa superior, las propias cuñas hacen que el registro inferior se fije sin quedar pegado y calce como calza una cúspide superior en una fosa antagonista. Y eso me permite entonces sacar las 2 placas de articulación juntas y observar este registro. ¿Qué es lo que voy a observar? Lo primero que voy a visualizar es a nivel posterior, estar tranquilo que no me tocan las placas de articulación entre sí. Si las placas de articulación me tocan en el sector posterior, este contacto invalida el registro. Tengo que tomar un nuevo registro. Para tomar un nuevo registro, hay algo que tengo que hacer antes, porque si no hago nada, voy a tomar un nuevo registro y me va a volver a tocar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Eliminar el contacto entre las placas, para lo cual tengo que afinar las placas. ¿Cuál voy a afinar? Bueno, voy a empezar a afinar la que esté más gruesa. Si las 2 están finas, a la placa que voy a sacrificar es a la placa inferior. Sacrificaré igual la extensión de la placa inferior, pero me tengo que asegurar que en el próximo registro de relación céntrica que toque no exista contacto posterior de placas. Y otra cosa que tengo que evaluar es, una vez que separo la placa de articulación superior, inferior y observo mi registro como lo ven en la foto,
inferior de la derecha mía es observar que la cera interpuesta esté sin perforar. Si está perforada, es como si hubiera habido un contacto prematuro y debo tomar nuevamente el registro de relación céntrica. Si yo ya monté el modelo superior con el arco facial en la rama superior del articulador y recuperé la placa de articulación para tomar el registro de relación céntrica, puedo engrampar en boca. Con mucho cuidado, separo los labios, caliento un ganchito en forma de U y coloco, engrampando en boca, esos dos rodetes, el rodete superior y el rodete inferior, a través del engrampado. ¿Para qué? Para asegurarme que el registro no se mueva y llevarlo al articulador y montar. Ahora, si yo no monté todavía el superior y decidí aprovechar al máximo esta sesión clínica, tomar primero dimensión vertical, tomar luego la relación céntrica, después el arco facial, no voy a engrampar en este momento. Me voy a guardar engrampar fuera de boca en el momento previo al montaje inferior. ¿Por qué? Porque si yo engrampo, no puedo montar el modelo superior o la placa superior con el arco facial. Entonces, solamente voy a engrampar en el momento que voy a montar el modelo inferior. ¿Se entendió? Nadie contesta nada. ¿Están hartos? ¿Se Sí, fueron todos? pusieron que sí. No, venís muy bien. Bueno, bien. Ahora, si hiciéramos el montaje, para hacer el montaje y mantener ese registro, tenemos que, por supuesto, asegurarnos de que las placas de articulación estén adaptadas y limpias, que no tengan en su interior un pedacito de cera, que no tengan nada en su interior, para asegurarme de que calcen perfectamente contra esos modelos. Una vez que hice esto, voy a fijar las placas de articulación a los modelos. Primero, las placas de articulación entre sí a través de los rodetes con el engrampado. Y segundo, los modelos entre sí con elementos como se observan en el diapositivo, sean fosforitos, sean alambres, etc. Para asegurarme de que los modelos no se muevan en el momento del montaje. Y a su vez el articulador tiene que estar ajustado. ¿A qué me refiero con que esté ajustado? Para el montaje de un paciente edéntulo, el vástago incisal debe estar en contacto con la platina incisiva, a su vez las ramas deben estar paralelas, el vástago, por supuesto, para esto tiene que estar en 0 grado, la trayectoria condílea sagital debe estar programada en 30 grados y el ángulo de Bennett en 15 grados. Luego, hasta ahora lo que hicimos fue tomar un registro plástico de relación céntrica, que a modo de repaso diremos que era un registro plástico por interposición de material plastificado, que era de acceso vertical y que a su vez la forma de tomarlo, guiamos nosotros al paciente a la relación céntrica, puede ser guiada o activa dependiendo de la colaboración del paciente. Ahora vamos a tomar un registro gráfico a soporte central único. ¿Se acuerdan que los registros se dividían en plásticos y gráficos? Y dentro de los gráficos teníamos el registro gráfico a soporte central único. Que a diferencia del anterior, que no tiene contraindicaciones, este las tiene y son varias. La primera está contraindicado en relaciones maxilomandibulares de clase 2 y clase 3. Está contraindicado cuando hay tejido pendular, está contraindicado en reabsorciones extremas, está contraindicado cuando el paciente tiene la lengua muy grande y está contraindicado en afecciones del sistema neuromuscular. Si nosotros consideramos todo esto, seguramente un registro gráfico lo podríamos únicamente hacer en el 25-30% de los pacientes que atendemos, si no estoy siendo generosa. Esto lo voy a explicar rápidamente y van a quedar dudas. Si son dudas muy evidentes, muy graves,
me consultan igual. Si no lo van a volver a ver, les digo que está el video y después donde está muy claro es en el libro de Saizar, que es un libro viejo, pero donde esto está explicado en forma perfecta. Para el registro gráfico necesito unas placas de articulación nuevas, necesito un aparatito, el que le llamamos aparatito de Philips, que consiste en 2 platinas, de las cuales una de ellas tiene un vástago central, que es el que observan en la foto del centro, donde existe una punta, que es una púa inscriptora. Y luego vamos a tener un fijo estabilizador, al que se le llama fijo estabilizador de Álvarez Grau, porque fue Álvarez Grau, un uruguayo, que lo creó, que es una chapita muy simple, pero que tiene gran utilidad. Y además de todo esto, necesitamos tener un montaje previo a la dimensión vertical de oclusión del paciente y en relación céntrica, o sea, un montaje previo de relación céntrica por un método, por ejemplo, plástico. Entonces, ¿el registro gráfico para qué lo hacemos? Bueno, es otra forma de registrar la relación céntrica, y es una confirmación, se podría decir, del registro plástico de relación céntrica que tenemos. Porque los modelos, para poder construirlo, tienen que estar montados. ¿Por qué? Porque yo voy a sacar la placa de articulación inferior, voy a colocar la nueva placa de articulación, voy a colocar sobre la placa de articulación inferior Godiva reblandecida, y voy a colocar la platina inferior que se correspondía a una de las platinas del aparatito de Philips. Esto lo voy a hacer estando mi articulador con el vástago en contacto con la platina incisiva, las ramas paralelas. ¿Y dónde voy a ubicar la platina inferior? La voy a ubicar en contacto con el plano de orientación superior. O sea, que la platina coincide con el plano de orientación creado previamente. No está en el aire, está en contacto. ¿Y cómo logré ese contacto? Porque coloqué Godiva reblandecida, coloqué la platina y voy cerrando las ramas del articulador hasta que el rodete superior ubica a la platina inferior en altura al cerrar y el contactar el vástago con la platina incisiva. Luego hago lo mismo con la superior. Saco la placa de articulación superior vieja, coloco la nueva, hago un rodete de Godiva reblandecido, coloco la platina superior, pero que ahora tiene una púa inscriptora, y voy cerrando la rama del articulador hasta que la púa inscriptora queda en contacto con la platina inferior. Y lo ideal es que esta púa inscriptora me quede centrada con respecto a la inferior. ¿Qué estoy elaborando acá? Estoy elaborando un campo de registro donde esta púa inscriptora en la platina antagonista me va a dibujar el sector donde está la relación céntrica. Me va a hacer, por ejemplo, una punta de flecha, como ustedes ven acá, y ahí yo voy a poder identificar dónde está la relación céntrica. En este caso, el acceso es horizontal. Yo voy a dibujar, voy a sacar de nuevo eso de boca, voy a dibujar en la platina con dry pen, o voy a colocar cera, voy a llevar esto a boca nuevamente y le voy a pedir al paciente que lleve la mandíbula para atrás, para un lado, para el otro, y observen en la punta de flecha dónde estaría la relación céntrica. La relación céntrica es la punta de esa flecha. Entonces, para ahora es que voy a necesitar el fijo estabilizador. Voy a colocar el fijo estabilizador de forma tal que solamente me deje al descubierto la zona donde cae la relación céntrica. O sea, la puntita esa que ustedes ven en la zona pintada de azul con el fijo estabilizador puesto, la puntita despintada, es la relación céntrica. ¿Y cuál es el fin de este fijo estabilizador? Llevarlo a boca y que el paciente ya no pueda deslizar la mandíbula, que quede a ese nivel, porque esto es como un plano inclinado que evita
que el paciente siga moviendo la mandíbula y se vaya de esa posición de relación céntrica, porque yo necesito fijar ese registro. Entonces, ¿cómo lo voy a fijar? Yendo nuevamente a boca y lo fijo con yeso de impresión. Cuando el yeso de impresión endureció, retiro todo junto de boca, rompo el montaje inferior y vuelvo a montar ahora a la relación céntrica obtenida por un registro gráfico a soporte central único, que además es de acceso horizontal. ¿Muy entreverado? Nadie contesta, pero no, creo que se entendió bien. Bueno, lo van a entender mejor si lo vuelven a ver y lo leen de algún lado y lo ven en el video. Otro punto del teórico es arco facial. Esto lo vamos a hacer en forma muy breve porque confío en que vean el video. Básicamente vamos a hablar de la importancia. El montaje con arco facial transfiere el articulador la relación entre el maxilar superior y el eje de bisagra terminal. Entonces, lo que queremos en el articulador es reproducir lo más fiel posible esa relación que tiene el paciente en boca en el articulador, entre el maxilar superior y el eje de bisagra, ahora en el articulador, entre el modelo superior y el eje de bisagra del articulador. Si el articulador lo permite, también transfiere la distancia intercondílea, la cual se va a luego transferir, por supuesto, el articulador desde el arco facial, generalmente en forma de S, M o L, y ahora van a ver cómo. Los componentes del arco facial son el arco propiamente dicho, el cual tiene olivas auriculares o referencias condilares. Generalmente los que usan ustedes tienen olivas auriculares. El elemento de unión universal, la horquilla, la tercera referencia glabelar o infraorbitaria, que ustedes en general creo que todos tienen referencia glabelar. Y hay una secuencia de registro con arco facial. Siempre hay una secuencia de registro, como en el registro de céntrica, como en el registro de dimensión vertical, que vamos a seguir. La secuencia de registro implica, como primer término, fijar la horquilla al rodete. Vamos a aprovechar las cuñas que tenemos para el registro de relación céntrica, y vamos a aprovechar que a su vez ese rodete está reblandecido, que está, envaselinado, y vamos a hacer un rodetito reblandecido que vamos a ubicar en la horquilla. ¿Qué vamos a hacer entonces con ese rodetito reblandecido que pegamos en la horquilla? Vamos a ir con la placa de articulación y vamos a apoyarnos con firmeza contra la horquilla. Entonces esto hace que el rodete rígido de la placa de articulación superior que tiene las cuñas grabe la réplica en negativo en la horquilla. Entonces vamos a obtener, como se ven en las diapositivas de abajo, una réplica fiel que nos va a permitir ubicar la placa de articulación sin que se mueva en sentido antero-posterior ni látero-lateral entre la placa de articulación y la horquilla. Y la vamos a poder sacar, separar tantas veces como sea necesario y volver a ubicar en la misma posición, en exacta posición. Lo que no vamos a hacer nunca es pegar la placa de articulación con el rodete a la horquilla, porque si nosotros lo pegamos y lo queremos separar, en el momento de separar, perdimos todas las referencias que habíamos obtenido, porque es imposible poder separarlo si está pegado con cera de forma exacta como lo teníamos antes. Luego que hacemos eso, llevamos la horquilla con la placa de articulación a boca y el paciente lo sostiene. Insertamos el vástago, colocamos las olivas en los conductos auditivos, colocamos, ajustamos y fijamos la referencia glabelar, apretamos ahora sí firmemente los tornillos de la unión universal. Luego observamos la distancia intercondilia, que a ustedes ahí pueden ver en una de las ramas del arco, van a ver que hay dos rayitas y en otra hay una, y vamos a observar si la rayita, la que está sola, cae entre las dos rayitas, vamos a decir que la distancia intercondilia es M. Si cae por delante de una de las dos será S, si cae por detrás de la otra será L. Si cae coincidente con la rayita,
en ese caso seleccionamos la M. Y esa misma distancia intercondilar, de acuerdo a cómo se pueda programar o transferir al articulador, lo vamos a transferir. En este caso, hay una especie de arandelas donde tal vez, dependiendo del articulador, supónganse que colocar una arandela se corresponde al M, colocar 2 arandelas se corresponde al L, y no colocar ninguna se corresponde al S. Otras veces, en lugar de tener arandelas, la parte media del articulador tiene una rosca que permite regular la distancia intercondilia. Retiramos luego la referencia glabelar, aflojamos los 3 tornillos del arco, retiramos el registro, descontaminamos. Y esto está pronto para montar. ¿Cómo montamos? Colocamos las olivas en el articulador, vamos a colocar el modelo sobre la placa de articulación y así vamos a montar. ¿Ah? Cuando hablamos de mecanismos antagonizadores, hablamos de aparatos mecánicos que intentan reproducir las relaciones intermaxilares con el objetivo de auxiliar en el diagnóstico y en el tratamiento rehabilitador. Según los objetivos propuestos, va a ser el mecanismo antagonizador que yo vaya a usar. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un montaje diagnóstico, tal vez me alcance con un oclusor. Si yo quiero hacer una prótesis simplificada, tal vez exija un oclusor. Si yo quiero hacer una prótesis completa, convencional, como hacemos en la clínica, ahí en ese caso optaremos por un articulador semiajustable. Si vamos a optar por un oclusor, el oclusor tiene ciertos requisitos. Uno de ellos es reproducir con exactitud su posición básica de relación céntrica. Acá estamos diciendo que el oclusor tiene la capacidad de reproducir en forma exacta la relación céntrica, por lo que la relación céntrica que yo tome en el paciente va a ser tan buena en el oclusor como en el articulador. O sea que la céntrica en un articulador no queda mejor que en una oclusión, que en un oclusor. El motivo por qué elegimos el articulador es otro. En general elegimos un articulador cuando queremos hacer una oclusión balanceada, cuando queremos utilizar el arco facial y aproximarnos más a lo que el paciente tiene. A su vez, tiene un tope de dimensión vertical nítido y seguro, suficiente espacio entre las ramas, porque un defecto bastante frecuente de los oclusores es que no tenga espacio suficiente entre las ramas para poder hacer todo un montaje de modelos con placas de registro, con rodetes o con dientes, sólida construcción y rígido. Por otro lado, los articuladores de valores medios también tienen requisitos. Deben tener una construcción precisa, rígida, de material que no se corroa, porque estamos utilizando materiales húmedos como el yeso, movimientos libres y suaves. Las platinas de montaje deben ser de ajustes precisos, sea con imanes o con tornillos. La distancia adecuada entre las ramas que permita, nuevamente, la colocación de modelos con placas de registro, con rodetes. Poseer un vástago incisal que nos permita visualizar el montaje porlingual y luego el enfilado de los dientes, o sea que no tengan en el sector posterior elementos que tapen la visibilidad porlingual, y aceptar la transferencia del eje de bisagra, como en este caso que estamos viendo un articulador con el arco facial colocado, para hacer el montaje con arco facial. Mantener la posición básica del articulador, o sea, mantener la centricidad, que no tenga movimientos de deslizamiento lateral, y reproducir los movimientos excursivos, que permita, por ejemplo, en este caso, programar la inclinación de la trayectoria sagital, que es lo que vamos a hacer a continuación, el registro excéntrico para programación, en este caso, de la trayectoria condilea sagital, de la inclinación de la trayectoria condilea sagital. ¿Cuál es el objetivo del registro excéntrico? Y ya estamos con el último punto del teórico. Programar el área de control posterior del articulador para lograr una oclusión balanceada. Hasta hace unos años, el registro de protrusión lo hacíamos en forma sistemática. Hoy en día lo hemos dejado de lado porque se ha visto que se introducen demasiados errores al momento de registrar, al momento de programar el articulador,
y entonces muchas veces preferimos programar en forma arbitraria la trayectoria condílea sagital, considerando al momento de montaje ponerla en 30 grados y al momento de lograr una oclusión balanceada aumentar esa graduación. ¿Cómo se clasifican los registros excéntricos? Se pueden clasificar en posicionales o en cinemáticos. Los posicionales, los cuales pueden ser propulsivos o de lateralidad, y a su vez pueden ser plásticos o gráficos. ¿Qué es lo que van a medir? El fenómeno de Christensen. Y los cinemáticos, que no los vamos a hacer, son los pantográficos o los estereográficos. Los posicionales únicamente registran una posición y los cinemáticos registran todo el movimiento. Se utilizarán para otro tipo de rehabilitación. Para hacer una prótesis completa, tomar un registro posicional es suficiente. Aparte, nosotros estamos utilizando un articulador semiajustable. La vía de acceso, según las vías de acceso, igual que el registro de relación céntrica, también se va a clasificar en de acceso vertical y de acceso horizontal. Acceso vertical, nuevamente un registro plástico, y acceso horizontal, registros gráficos intraorales. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de registro gráfico de soporte central único, les dije que era de acceso horizontal, y así como el paciente lleva la mandíbula para atrás y llegamos a la céntrica, también le podemos pedir que protruya y llegamos al registro, podemos hacer con él un registro de protrusión. Dijimos que estos registros van a servir para registrar el fenómeno de Christensen. El fenómeno de Christensen es la producción de un ángulo, esto ya lo vieron el año pasado, estoy segura, es la producción de un ángulo abierto hacia atrás entre los arcos dentarios o los rodetes de registro, cuando la mandíbula hace una propulsión contactante no balanceada de cierta magnitud. Es lo que decía Ricardo hoy, cuando el paciente protruye, hay una separación. Si ustedes ahora llevan los dientes a contacto boot a boot, las caras oclusales de los dientes no se juntan en el sector posterior. Se produce una disoclusión posterior. Y es esa disoclusión posterior la que nosotros queremos registrar a través del registro propulsivo. A mayor inclinación de la trayectoria condílea sagital del paciente, mayor va a ser el fenómeno de Christensen. En general, los pacientes muy mayores, desdentados de larga data, la inclinación de la trayectoria condílea es bastante baja. ¿Cómo hacemos este registro? Lo hacemos de la siguiente manera. Estando las placas en el articulador, o sea, en este momento nosotros hicimos el montaje y enfilamos los 12 dientes anteriores. Se podría hacer también, habiendo hecho el montaje, sin el enfilado de los 12 dientes, pero en general lo hacemos con los 12 dientes enfilados. Las placas están en el articulador, entonces hacemos una marca vertical en el rodete superior. Y luego, 6 milímetros por detrás, hacemos otra marca en el rodete inferior. Esos 6 milímetros son necesarios porque menos de esos 6 milímetros, por un tema funcional, el articulador no es capaz de registrar. Si bien, tal vez, si nosotros le pedimos al paciente que vaya boot a boot, con 3 milímetros alcanzaría, no lo podemos registrar. Recién lo registra el articulador cuando son 6 milímetros. Así que seguramente ese contacto se realice con los dientes inferiores más allá de una posición de boot a boot. Luego que hicimos las marcas, insertamos ambas placas en boca del paciente, entrenando para que propulse aproximadamente 6 milímetros. ¿Se acuerdan que dijimos que era de acceso vertical? Porque acá el paciente no desliza. El paciente, la forma correcta de tomar este registro es, le pedimos al paciente, primero que abra la boca, luego que propulse la mandíbula hasta que ve con el espejo que esa línea superior coincide con la inferior que estaba 6 milímetros para atrás. Y cuando llega a esa posición, cierra. Entonces, como cerró, accedió en forma vertical.
el registro debe lograrse, en este caso, en forma activa por el paciente. Ven que el odontólogo lo único que hizo fue hacer las marcas, puso cera en el sector posterior para rellenar el espacio que había observado que existía a nivel posterior cuando el paciente iba a esa posición, y luego le da un espejo al paciente para que vaya a esa posición. Es el paciente que llega en forma activa, o sea que el acceso según la forma en la que llega es en forma activa. Interponemos un arco de 2 hojas de cera, como les dije recién, entre ambos rodetes y hacemos realizar la propulsión. Entonces esa cera va a rellenar ese espacio, dejamos enfriar y retiramos. Este procedimiento lo hacemos 3 veces, o sea que obtenemos 3 registros de propulsión. ¿Por qué? Porque vamos a programar el articulador con los 3 registros, pero luego vamos a hacer un promedio. Y este promedio es lo que nosotros vamos a dejar en la trayectoria condilia, que estaban 30 grados. Después de este registro, vamos a anotar el promedio que nos dio esos 3 registros. La distancia intercondilia estaba programada, ¿se acuerdan? Por el articulador, que era por el arco facial que nos dio SMUL. El ángulo de Bennett lo teníamos en 15 grados para el momento de montaje. Pero para programar el articulador, para ahora programar la inclinación de la trayectoria condilia, es que levantamos el vástago, aflojamos los mecanismos condilares del articulador y los modelos con registro plástico interpuesto. Ahora lo vemos. Lo primero que hacemos entonces es, colocamos en el articulador, luego de haber levantado el vástago, colocamos en el articulador las placas de articulación contra los modelos con el registro de cera interpuesto, con el registro propulsivo interpuesto. Aflojamos la trayectoria condilia, esa que me marca 30 grados, 60 grados. Entonces la aflojo de forma tal que el techo de la cavidad glenoidea se mueva. Y tengo el cóndilo. Entonces se mueve y en determinado momento contacta el cóndilo contra el techo. En el momento que contacta, fijo y observo. Entonces fijo los tornillos y observo dónde me quedó, en qué angulación me quedó la inclinación de la trayectoria condilia. Me puede haber quedado en 20 grados, me puede haber quedado en 40 grados. En función de eso, esto lo repito con los 3 registros. Hago un promedio y es así que dejo programada la inclinación de la trayectoria condilia en el articulador a punto de partida de un registro plástico propulsivo, que repito, es de acceso vertical y activo, creado activamente por el paciente. Bien, largo el teórico. Espero que largo y no demasiado aburrido. Lo primero que les quiero decir a modo de conclusión, que si bien todas estas etapas se encuentran interrelacionadas para elaborar las prótesis que vamos a elaborar, son ahora enseñadas en forma separada por temas únicamente didácticos. Pero si ustedes tuvieron la capacidad de ver los teóricos anteriores y pudieron analizarlos, van a ver cómo todo el tiempo nos estamos pisando entre los compañeros. Todo el tiempo hacemos referencia a lo que dijo Pablo en el teórico, a lo que dijo Adriana en el teórico de impresiones, repetimos conceptos. ¿Por qué? Porque todas las etapas en la prótesis completa están interrelacionadas. Yo creo que esta es una de las pocas materias en las que pasa eso. Ustedes van, por ejemplo, a prótesis fija y les enseñan a tallar una corona, les enseñan y tal vez no se interrelacionan tanto los elementos como acá. Acá se enseña el proceso de construcción de una prótesis, desde el inicio al final, y todas las etapas se relacionan. Hay que aprender a relacionar en prótesis completa para poder entender. El segundo aspecto a considerar que es fundamental, no solo la incorporación mental de estos conocimientos. El teórico está fantástico, el que miren los videos es súper útil. Al mismo tiempo, el que puedan estudiar un libro sería ideal, pero si ustedes no lo hacen en la práctica, va a ser imposible la incorporación de estos conocimientos. Es como pretender aprender a manejar sin subirse a un auto. Ustedes tienen la teoría,
al momento de aprender a manejar un auto, pero tienen que subirse al auto para poder experimentar. En este momento estamos en una situación especial donde no están haciendo estas etapas acompasadas con el teórico, que sería lo ideal. Por lo que les aconsejo que cuando ustedes vayan a realizar la práctica de todo esto, antes miren el teórico. Si van a tomar las impresiones definitivas, miren el teórico. No se queden con el teórico visto hace 4 meses. ¿Tá? Mírenlo. Si van a tomar registros, mírenlo. Entonces, de esa forma, incorporan los conocimientos a la práctica y de ahí se obtiene el mejor resultado. Y acá tienen la bibliografía. Bueno, muchas gracias para los que se quedaron hasta el final. ¿Alguna duda? Buenísimo, muchas gracias. Todos esos comentarios te están escribiendo ahora. Maratónico la jornada de hoy. Sí, mucha paciencia tuvieron. No, la verdad que sí, se bancaron la gran mayoría. Bajó un poquito el número, pero... Bueno, muchas gracias, ¿eh? Nos Y la vemos. que hoy te puso que ibas muy rápido dijo, ahora entendí por qué se apuró al principio. Ah, sí. No sé qué hora es, no sé cuánto me llevó. 2 horas. Ay, Un poquito pobre. menos. Bueno, tenía que ser 1 hora y media, pero siempre este teórico en general es difícil hacerlo en 1 hora y media. Quiero agradecer también a Adriana Fortanet, que me dio un montón de apoyo con el teórico, con información, con fotos, con teórico de ella anterior, así que quiero agradecer a Adriana sobre todo. Bueno, muy bien.